bastante similares, pero son dos fenómenos diferentes, ¿no? En un cierto modo, son bastante diferentes. A ver, déjenme les comparto. Mientras se comparte y todo eso, la ecuación de onda es una ecuación que, digamos, es una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Las ecuaciones en derivadas parciales, por lo general son complicadas, ¿sí? Complicadas de resolver, me refiero. Y más que nada, tienen el problema de que no se pueden separar las soluciones. Cuando no se pueden separar las soluciones del problema es bastante complicado de resolver. Por lo tanto, existen ecuaciones típicas, ¿no? Ecuaciones que básicamente describen fenómenos generales. Por ejemplo, en el paso de una membrana, digamos, de un líquido a través de una membrana. Ustedes saben que pueden desalinizar el mar haciendo presión en el agua de mar perdón, para que pase por una membrana. Y al pasar por la membrana potabilizan el agua, sin dejar pasar las sales. Esos fenómenos son un poco más complicados de resolver, obviamente. Pero las ecuaciones tienen soluciones generales, ¿no? Y en el sentido de que tratan de abarcar problemas generales, a eso me refiero. Ahora, un problema general para nosotros, para no ir dilagando mucho el asunto, es la ecuación de onda y la ecuación de calor. La ecuación de onda es una ecuación típica de la siguiente forma. Entonces, la ecuación de onda tenemos que, dado un desplazamiento, U, que depende de la variable X y de la variable T. ¿Sí? Son dos variables. Entonces, claro, cuando yo voy a derivar, tengo que derivar en derivadas parciales, ¿no? Entonces, esta U de xt en particular va a tener esta forma. Ay, perdón. Va a tener esta forma que es una semionda, ¿sí? Este punto de aquí le vamos a llamar el punto L. Estamos en el eje de las X, ¿eh? Y U, en este caso, es la parte espacial, digamos, ¿sí? En el espacio tenemos esta onda. En realidad es una semionda, ¿no? Porque nos faltaría el resto del periodo, si quieren, para completar la onda completa, ¿sí? Esto, en todo caso, es un desplazamiento, es una cuerda, ¿ok? Que también le pueden ver como si fuese un campo eléctrico, por ejemplo. Es lo que ustedes ya deben conocer de física 2. Es decir, en el espacio el campo eléctrico va creciendo, ¿sí? Llega a un máximo, luego decrece y pasa al otro lado y cambia de sentido. Primero se hace cero, ¿no? Y luego cambia de sentido. Y este campo eléctrico se propaga en la dirección de propagación del frente de onda del fotón, ¿no? En un caso de un desplazamiento de un campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico viene combinado con el campo magnético, que es perpendicular al campo eléctrico y perpendicular a la dirección de propagación, ¿sí?
Todas esas son ondas y todas ellas se resuelven en base a la misma ecuación, o sea, satisfacen, más bien dicho, los campos eléctrico-magnético o el desplazamiento efectivo de la molécula de la cuerda, ¿eh? Donde la molécula de la cuerda se ha desplazado desde posición 0 hasta una posición arriba. Entonces, es lo mismo, ¿no? Todas las ondas son lo mismo. Es la cosa interesante. Y por lo tanto, la ecuación que satisface este fenómeno, pongamos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial en derivadas parciales, que se llaman EDP, ¿sí? Son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Es de la forma, la segunda derivada de U, que depende de X y T, ¿no? Con respecto a dt cuadrado, es igual a C cuadrado por du, que depende de X y T, segunda derivada, con respecto a la posición. ¿Sí? Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Normalmente esto podría ser complicado de resolver. Ya vamos a ver cómo hacer. C es la velocidad. C cuadrado es la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Si hablan de un fotón, entonces C es la velocidad de la luz en el vacío. Ahora, si están en material, la velocidad es más lenta. Si tienen... a ver, disculpen un segundito, por favor. Disculpas. Entonces, es una ecuación diferencial que es en derivadas parciales. C es la velocidad de propagación, ¿sí? Cualquiera que sea, ¿no? Si es de sonido, si ustedes tienen ondas sonoras que son de compresión, inclusive, satisfacen la misma ecuación. Por lo tanto, ustedes tienen, digamos, una gama extremadamente amplia de fenómenos que satisfacen esta ecuación. La solución es la U de xt. Es una función en x y una función en t. Ahora, esta tiene condiciones, de un cierto modo. Por un lado, pongamos con x que pertenece a un intervalo que vamos a decir de 0 a L, como era nuestro caso, ¿cierto? De 0 a L en x. Y para todo t positivo. ¿Ok? Esas son las condiciones de las variables, el dominio, digamos, de los dominios. Y tenemos dos tipos de condiciones que debe satisfacer la función solución. Entonces, la solución U de xt satisface lo que se llama condiciones iniciales. Condiciones iniciales y satisface además lo que se llaman condiciones de borde. Las condiciones de borde, noten en este caso, son las condiciones que se dan a lo largo del eje X. Es la condición de borde. Y las condiciones iniciales son las condiciones que se dan a lo largo
déjenme hacerle con verde quizás, a lo largo de un eje T, y por lo tanto aquí tendremos en un tiempo inicial, ¿sí? En un tiempo inicial la función tendrá una configuración como quizás la que tiene aquí en un inicio del tiempo, y también se propagará en el tiempo deformándose, ¿sí? Deformándose la condición inicial, ¿no? Que eso no lo estamos viendo solamente la posición como condiciones de borde, ¿no? En el borde 0 y en el borde L. En el borde 0 es 0, en el borde L es L. ¿Sí? A ver, disculpen, déjenme meter aquí así. Las condiciones iniciales que son, U de X0 va a ser igual a una función f de x, ¿sí? Y la otra es que, pongámosle más bien, perdón, la derivada de u respecto a dt en u de x0, o sea, le derivo y después le evalúo en 0, ese me va a dar una g de x. ¿Sí? Esas son las condiciones iniciales. Las condiciones de borde, en cambio, son u de 0t. ¿Sí? Por si acaso, perdón, acá arriba estamos evaluando en las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales estoy evaluando en el tiempo 0. Por lo tanto, esto es válido para todo x y esto es válido para todo x. Claro, la función y su derivada en el tiempo 0. Condición inicial. Condiciones de borde, en cambio, u posición en el punto 0 a cualquier tiempo es igual a 0. Y en el otro extremo también. En el extremo L es 0, ¿no? En el extremo L es 0. Son condiciones de borde. ¿Sí? En realidad, digamos, estas son un tipo de condiciones. Existen otros tipos de condiciones que existen, les voy a mencionar nada más, obviamente, y vamos a seguir trabajando con estas de aquí. ¿Sí? Existen estas, en realidad esta de aquí se llama condición de borde, ¿dónde lo ponemos? Pongámoslo aquí, satisface condición de borde de Dirichlet. ¿No? Se llaman así, condiciones de borde de Dirichlet. Dirichlet, que básicamente es que en la posición es 0, ¿sí? Ahora, ustedes pueden tener condiciones de borde en donde no necesariamente está en 0, sino que está por acá. ¿Sí? No sé con qué hacerles. Lo voy a hacer con negro, pero después le voy a borrar. Digamos, una condición de borde que sea una cosa así, ¿no? En donde en un lado no es 0 y en el otro lado sí es 0. También es válido. Es más, puede ser que esta de aquí en realidad es una especie como de anillo. ¿A qué me refiero este anillo? A que esta de aquí puede subir y bajar en el tiempo. ¿Sí? O sea, la condición de borde varía en el tiempo. Digamos, se comienzan a complicar, se comienza a ser extremadamente complejo. ¿No? Esto de aquí que les menciono es lo que últimamente se trabaja con lo que se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es la teoría en donde la materia se supone está constituido por cuerdas, por alambres que vibran. Entonces, esas vibraciones se toman en cuenta como si variasen en el tiempo y en el espacio y todo. Eso es un relajo. Se puede poner, pero eso ya no nos corresponde, no es nuestro objetivo. Además, no tenemos ni tiempo.
Bien. Entonces, existen otras, esta es una de las condiciones de Dirichlet. Existen otras que se llaman, condiciones de borde, de Newman. Que básicamente son los dos diferentes. Digamos, las de borde, U de 0, T es igual a U de L, T, diferente de 0. E incluso, eso es una constante, ¿no? Pueden ponerle también, como les digo, función, ya la cosa es más complicada ahí. Y hay funciones híbridas, entre las de Newman, las de Dirichlet, ¿sí? Y también hay condiciones periódicas, ¿sí? Condiciones de borde periódicas, que ustedes ya conocen, las funciones periódicas son de un interés extremo, ¿no? En donde la U de 0t es igual a una U de npi t. Son funciones periódicas cada n veces, npi. Y bueno, comienzan a haber un poco de mezclas ahí, ¿no? Son unos híbridos inclusive. Es más, como les digo, existen las híbridas, ¿no? Condiciones de borde híbridas. Bien. Nosotros para resolver este problema debemos hacer una consideración importante y es que vamos a suponer las variables que sean separables. O sea, vamos a suponer que la solución de la ecuación, que es la función x de, digamos, u de xt, ¿no es cierto? Sea igual al producto de una función solamente en x, solo una función en x nada más, multiplicado, ¿sí?, por una solución en t. O sea, la u de t, que es la solución, está formada por el producto de dos funciones, ¿sí? Una que tiene la variable x, la otra que tiene la variable t, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esta solución en la ecuación, ¿sí? Voy a poner en esta de aquí, ¿no? Esta que le voy a poner la ecuación de onda. En este asterisco, ecuación de onda. Tenemos que la segunda derivada, déjenme les pongo por aquí. La segunda derivada con respecto a t me queda x, que es constante, por t, que es función del tiempo. Esta sí viene derivada dos veces. Los puntos está para la derivada respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a c cuadrado por la derivada, en cambio, con respecto a x en función de x dos veces por t de t, ¿sí?, en la ecuación diferencial. Y por lo tanto, yo a esta ecuación la puedo separar en este modo. X 2' sobre X va a ser igual a T 2 punto sobre C cuadrado T. ¿Sí?
Y por lo tanto, estas dos son dos ecuaciones que se igualan, ¿sí? Donde en el miembro izquierdo tenemos el miembro de las variables de x, ¿sí? Cuya solución es la función x mayúscula, ¿no? Y en el lado derecho tenemos una ecuación en el tiempo, ¿sí? Que es otra variable. Entonces, en un cierto modo, como la variable x y la variable t son independientes, o sea, el espacio y el tiempo son independientes, ¿qué significa? Que el tiempo se puede parar, pero en cambio pueden ver la secuencia de fotografías que ha sucedido, ¿no? En el espacio. Y de igual forma, ustedes pueden parar en la posición y dejar pasar el tiempo. ¿Sí? Y no es que la una depende de la otra. Entonces, como no dependen la una de la otra, lo que yo puedo decir es que se da esta igualdad siempre y cuando esto me dé igual a una sigma, ¿sí? Que es una constante, sigma. Y por lo tanto tengo dos ecuaciones, ¿sí? Una ecuación que me queda x2' sobre x es igual a sigma. Y por lo tanto, yo lo que tengo es... a ver, déjenme ver si les pongo este rato. Sí, de una vez. Por motivos que después los voy a indicar nada más, pero este resulta ser menos sigma. ¿Sí? Menos sigma. Bien. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que x2' más sigma x es igual a 0. Y por el otro lado tengo t, dos puntos, más sigma c cuadrado t igual a 0. Son dos ecuaciones. ¿Sí? Y como solo depende, la ecuación en el lado izquierdo solo depende de x, son derivadas totales. Y por lo tanto la solución ya conocen, ¿no? D cuadrado en x, ¿no? Más sigma, todo esto aplicado a x igual a 0. Y por lo tanto el polinomio característico, que lo llamemos lambda, es igual a, digamos, lambda, perdón, lambda cuadrado más sigma igual a 0. Y por lo tanto, lambda es igual a más menos la raíz de menos sigma. ¿Sí? Con lo cual, lambda es más menos i raíz de sigma. ¿Ok? De igual forma hacemos acá, exactamente lo mismo. Digamos, de cuadrado, este es en el tiempo, ¿no? Este es en el espacio, la derivada. En el tiempo más sigma c cuadrado, aplicado todo esto a t, es igual a 0 y por lo tanto lambda cuadrado más sigma c cuadrado igual a 0. Y por lo tanto, lambda es igual a más menos i por c raíz de sigma. ¿Sí? Entonces, las soluciones me producen, claro, voy a escribir la solución acá, x, en función de x, ¿no? Solución de esta, que resulta ser igual, le voy a llamar d, d1, el coeficiente, por e a la i raíz de sigma x, más d2, e a la menos i
raíz de sigma x, ¿sí? Eso es lo que corresponde a x. Y aquí debajo, no hay problema. Bueno, acá ya, no importa. T en función de t, que va a ser igual a D3, ¿sí? Por E a la IC raíz de sigma t, ¿no? Más D4 E a la menos I C raíz de sigma t. ¿Ok? Entonces, si ustedes componen esta x y esta t para formar la solución, x por t va a ser igual a D1, bueno, el producto, ¿no? O sea, hacen el producto. Eso, pero ¿a qué voy? Vamos, es el producto, ¿no? ¿Ok? Ahora, pongamos las condiciones iniciales. No, perdón, hagamos las condiciones de borde. Pongámosle, a ver. Usando las condiciones de borde, ¿sí? La condición de borde que me dice que x en 0 por t de t, ¿sí? Va a ser igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que D1 por E a la 0, ¿sí? Más D2 por E a la 0 por T, que resulta ser D3 E a la IC raíz de sigma T más D4 E a la menos IC raíz de sigma T, ¿sí? Esto es válido para todo T, ¿no? Es igual a 0. Entonces, claro, digamos, el D3 y el D4 no pueden ser 0, ¿no? No tiene sentido. Lo que puede ser 0 es este producto en donde D1 más D2 es igual a 0. Por lo tanto, D1 es igual a menos D2. ¿Sí? Visto que esto de aquí va a ser el 0. Eso en una condición de borde. Pero tenemos la otra condición de borde, que dice que es x en el punto L, t de t, es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que, noten que x es D1 por E a la I raíz de sigma L, ¿ok? Más D2 E a la menos I raíz de sigma L. Y esto multiplicado por t, ¿no? De t, ya, que es lo mismo de acá arriba. Déjenme solo hacer este de aquí. Entonces, claro, el que va a ser 0 es seguramente este de aquí, ¿no? Pero como D1 es igual a D2, perdón, a menos D2, además, D1 es igual a D2, por lo tanto, además, bueno, vaya pues, D1 es igual a menos D2, entonces me queda que D1, que multiplica a E a la I raíz de sigma L, menos E a la menos I raíz de sigma L. ¿Sí?
es igual a 0. ¿Ok? Y por lo tanto, si yo le multiplico y le divido para 2i, dividido para, pues disculpe, dividido para 2i, entonces esto me queda el seno de raíz de sigma, perdón. Raíz de sigma t, ¿no? ¿Ok? Es igual a 0. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que raíz de sigma t es igual a n veces pi. Déjenme, esperen un ratito. No disculpen, disculpen, este es sigma L. Aquí está mal. Aquí no es T, aquí es L. Sigma L. Y aquí es sigma, pues, sigma L. Es igual a n pi. Porque el seno de 1 pi es 0, el seno de 2 pi es 0, el seno de 3 pi es 0. ¿Sí? Y aquí resulta que, claro, aparece una n, cosa que es interesante porque, claro, yo lo que voy a decir es que la raíz de sigma resulta ser igual a n veces pi sobre L, ¿no? ¿Sí? Donde pi es el periodo, ya recordarán las series de Fourier, cuando cambiamos de escala, cuando no trabajamos desde menos pi a pi, sino que trabajamos desde menos a a b, en donde la distancia de menos a b es L. ¿Ok? Entonces, en cualquier periodo, estamos en ese caso, me da sigma es cuadrado. Por lo tanto, en vez de trabajar con el sigma, raíz de sigma, voy a trabajar con n pi L. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, una cosa interesante es que veamos la solución de x con n, déjenme dividir otra vez. Entonces, lo que nosotros tenemos es que habíamos dicho, a ver, x, que es función de x, va a ser igual a d1 por e a la i. Ahora, sigma era n pi sobre l x, ¿no? Ahora, d1 es igual a menos d2, por lo tanto aquí me queda menos, saco factor común de 1, e a la menos i n pi sobre l x, esa es la x. Y la t, de una vez pongámosle t, que resulta ser, bueno, lo que está ahí, ¿no? De 3 a la i c raíz de sigma t más d4 a la menos i c raíz de sigma t, en donde las sigmas ya les voy a reemplazar y también voy a hacer de una vez, voy a hacer la separación en senos y cosenos, ¿no? No necesitan, en realidad la expresión les queda más fácil manteniendo esta nomenclatura, ¿sí? La única cosa que hay que añadir aquí, en efecto, y es lo que quería también, es, noten que el miembro derecho en X también depende de N. Entonces me queda sub N, ¿sí? Y esta T
si yo reemplazo la sigma por las n pi sobre L, me va a quedar función, digamos, parámetro n, ¿sí? Entonces, los x que antes eran x cualquiera, ahora dependen de n también. No solamente, digamos, x no solamente de que depende de x, sino que depende de n también. Y t no solamente depende de t, sino que también depende de n. Por lo tanto, en realidad, lo que tenemos es que la u que nosotros llamábamos de xt, ahora también, como va a ser el producto de x con n, t con n, claro, esta u es en realidad dependiente de n, ¿sí? Y a la final, nosotros lo que vamos a tener es que la u de xt va a ser igual a la suma de todos estos n's, de todos los xn t con n que va de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, en ese modo, ustedes tienen la solución de la ecuación de onda, en donde esta u es la onda. ¿Sí? Puede ser la parte eléctrica, puede ser la parte magnética, puede ser el desplazamiento de la cuerda al formar una onda, o cualquier onda, ¿no? De sonido, de propagación, digamos, de un golpe, por ejemplo, y muchas otras soluciones, ¿no? Bien. Entonces, lo que hemos dicho, hablemos de la U con N, ¿no? La U con, pues, la U con N, que depende de X y T, que va a ser igual a ver, esto, a ver, es un ratito. A ver, espera un ratito. Escribamos. La U con N que va a ser igual a D1 por E a la I N pi sobre L, N pi sobre L, X, menos E, porque el D1 sale como factor común, visto que D1 es igual a menos D2, menos I N pi sobre L X. Lo que pasa es que aquí me sale un seno, pero el seno me sale acá, ¿no? Aquí, a ver, espérense un ratito. Es aquí lo que quiero meter. Ya, aquí. Aquí yo tengo, esto me queda D1, D1, porto así. A ver. Y por lo tanto, de aquí le voy a escribir, es la idea, ¿no? Una vez que tengo esto de acá, yo lo que tengo es
2i de 1 seno de raíz de sigma L, ¿sí? Por T de T. Entonces, eso por un lado. Entonces, yo lo que voy a escribir es la X de L, perdón, la X de X, la X de X como el seno de sigma T, esta de aquí, ¿no? Esta le voy a escribir en ese modo. Entonces, lo que tengo acá es esta de aquí, que es lo que estoy tratando de hacer, que ya está reemplazado arriba. Por lo tanto, aquí lo que me da es 2i de 1 seno de n pi sobre lx por t, pero t es de 1 a la i n pi sobre l t, perdón, aquí me falta una c, disculpe, falta una c aquí, c i n pi sobre lc por t más d2 a la menos i c n pi sobre l t. ¿Ok? Ahora, en realidad esto de aquí le podemos retransformar, sea de 1, el me queda el coseno de n pi sobre lt más i seno de n pi sobre lt, más d2, lo mismo, el coseno de n pi sobre lt menos i seno de n pi sobre lt, ¿sí? Por lo tanto, así, yo tengo d1 más d2 coseno de n pi sobre lt más i d1 menos d2 seno de n pi sobre lt y claro, a ver, quiero tener cuidado con los nombres. Este lado de aquí nada más, ¿no? O sea, solamente esto de aquí hemos desarrollado en este modo y tenemos esto. Por lo tanto, U de NT esta U de NT una de NXT, perdón, disculpen, que es igual a y el otro, en cambio, viene en este modo, ¿no? Y multiplica a esta le voy a llamar, alfa con n, veamos cómo nos va, y a esto le voy a llamar beta con n. ¿Sí? Entonces este es un alfa con n, ¿sí? Coseno de n pi sobre l, me falta la c, miércoles. Y acá, acá también, a ver, espérese un ratito, me falta la c. Bien,
variable. Aquí es C. Aquí es C, 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 aquí es C. Y acá también, ¿no? Bueno, aquí me queda alfa 1 coseno de n pi l c t más beta con n seno de n i sobre l c t. Ya. Entonces, con eso lo que tenemos es el U con N. Y digamos, aquí, claro, yo cuando hago la sumatoria, digamos, la U de xt es igual a la sumatoria de... A ver, le voy a llamar así, ¿no? Le voy a llamar prima y prima. Y por lo tanto, cuando multiplico estos de aquí con este de acá, y este de aquí con este de acá, entonces me va a dar un solo, en este caso, un alfa y un beta, sin el prima, porque ya está multiplicado con el 2i y d. Por lo tanto, lo que voy a tener es un alfa con n, seno de n pi sobre lx por el coseno de n pi sobre lct más beta sub n, seno, no va a alcanzar, n pi sobre lx, seno de n pi sobre lct, ¿sí? En n. Y lo que tenemos es que, como ustedes ya deben estar bien entrenaditos, ¿cómo le llaman a alfa y a beta? ¿Cómo le llaman? A ver, si están ahí, ¿no? A propósito. ¿Están ahí? Sí. Ah, menos mal. No saben cuánto me hubiera sentido mal si estuviera hablando solito. ¿Cómo le llaman a alfa y a beta? ¿Y por qué? Obviamente. A ver, les doy 5 minutos para que piensen. ¿Cómo le llaman alfa y beta?
¿Qué fue? Ya. Bueno, aquí por la propiedad de linearidad en realidad de la suma, estas dos sumando se separan, ¿sí? Y resulta que en el primer sumando tenemos alfa n seno de n pi l x, ¿m? Que representa la serie de Fourier del seno, digamos, de la serie de Fourier en donde alfa con n es la proyección de la función sobre el seno. Es que esto es lo que me falta hacer. A ver, a ver, hicimos nosotros condiciones de borde, ¿no? ¿Dónde está? Condiciones de borde, ¿sí? Ahora vamos a hacer condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, con condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, claro, las condiciones iniciales que habíamos dicho en el texto era que, ¿dónde está? Acá. A ver, entonces tenemos la ecuación, ¿no? Hemos encontrado una parte de la solución en realidad, pero lo que nos falta, hemos dado las condiciones iniciales, condiciones de borde, perdón. Entonces, con las condiciones de borde hemos obtenido una n, si se dan cuenta, ¿no? Y esa n lo que les dice es el número de veces que la onda es semicompleta o completa, ¿sí? Es una consideración importante porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, una radiación que llega a un átomo o a una molécula, si la radiación no es correcta, el átomo o la molécula no la absorbe. Y un poco la idea es de que es correcta es cuando la radiación que llega al átomo coincide con un tamaño en el cual el átomo sí acepta. Se llama el agujero de potencial, o el hueco de potencial también se les llama. Entonces, en el hueco de potencial se supone que la radiación o el electrón, cualquiera de ellos, vibran entre paredes y vibran libre dentro de las paredes, pero fuera de las paredes ya no hay una vibración, está fuera del átomo incluso, o de la molécula. Entonces, esta N que acabamos de encontrar tiene que ver con eso, ¿sí? Y por eso es que la mecánica cuántica usa muchos senos y cosenos, porque obviamente son estas funciones completas que dan un carácter de estabilidad, si quieren, ¿no? Algo así como que la radiación que llega al átomo se mete dentro del átomo y se queda ahí un rato, vibrando. Y el quedarse quiere decir que está cómoda, digamos, ¿no? En cambio, si el tamaño del hueco de potencial del átomo no es suficientemente grande o suficientemente pequeña, como quiera que sea, para tener, digamos, para que existan medias longitudes de onda. En realidad también las longitudes completas también funcionan, pero al menos las medias longitudes de onda, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Sí. Bien, entonces, veamos ¿qué quería decirles? Veamos la condición inicial, en la solución esta de acá. Ok, en esta solución, ¿no? Entonces, la condición inicial, lo que me dice es que... Ay, perdón. Lo que me dice es que la U de perdón, de xt, de x0, de x0, es igual a una f de x, ¿sí? Y por lo tanto, si reemplazo t 0, me queda
en T0, el coseno es 1 y el seno es 0, ¿no? Entonces, esto le voy a poner igual, voy a poner acá así. Igual a la sumatoria de alfa n seno de n pi sobre L x coseno de 0. ¿Sí? Porque el coseno de t, y en el otro caso es beta seno por el seno de 0, que es 0, por lo tanto el otro se hace 0, con n que va de 0 a infinito, y por lo tanto el alfa con n, ¿qué es? Ya les pregunté, pero bueno, ahora quizás con mayor razón. ¿Qué es el alfa con n? ¿Quién me dice? Miren, en este rato están 64, no, ya se fue uno, antes que le pregunte. Estaban 64, ahora están 63. Es más, a mí me incluyen, ¿no? Por lo tanto, están 62. ¿Ya? Eso para que quede constancia de que cuántos están. Ahora, la pregunta es a los 64. Ahí está. Señorita Grijalva, por favor. Buenos días. Buenos Yo días. quería que esta extensión por periodicidad, como lo hacíamos con las series de Fourier. Ya, sí, bueno, digamos, a ver, la extensión por periodicidad la podemos garantizar incluso en la f de x, sí, porque la f de x es, es una función de x. Ya voy a explicar un poco más de eso, quizás sí. Pero si está hablando de las series de Fourier, ¿cómo se llama el alfa con n? Pregunto. El alfa con n es el coeficiente de Fourier. En realidad no es uno, ¿no? Porque son n, son infinitos, son los coeficientes de Fourier. ¿Y cómo se encuentran? Se encuentran proyectando la función f de x a lo largo de la base seno de n pi sobre L x, proyectando. ¿Y qué significa? Esto es exactamente lo mismo que integrar de 0 a L, ¿sí? De f de x por el seno de n pi sobre L x en dx. Entonces, con esto encuentran los coeficientes alfa con n, ¿sí? Es decir, la f es dato, ¿no? La f es de la condición inicial, ¿ok? Y tiene la otra condición inicial. ¿Cuál es la otra condición inicial? Déjenme les... vamos acá. La otra condición inicial... Estas son las dos condiciones iniciales. La una que hemos encontrado igual a f de x y la otra tengo que derivarle a la función u. Ay, aquí está escrito mal aquí. Disculpen. Esta es función de x y 0. Es la función, la derivada de la función u. Ahora, si la función u es esta de aquí, que tenemos acá, ¿sí? Le derivo con respecto al tiempo. Veamos qué es lo que obtenemos. Y le igualo a g. O sea, la idea es aquí, ¿no? La condición inicial es igual a g. La derivada me refiero. La derivada es igual a g. Y a eso vamos, ¿no? La derivada es igual a g. Y es esta la u. A la u le derivo. Bueno, en realidad es una derivada parcial. Como es condición inicial, es evaluada del 0, ¿no? Y esto me va a dar igual a una g de x. Y esta derivada, le voy a hacer aquí mismo, es la sumatoria. Derivo con respecto a ver, entonces tengo
alfa n coseno, perdón, seno de, le voy a poner aquí así nomás, ¿no? Px, para decir que P es todo eso de ahí, coseno, perdón, estoy derivando con respecto al tiempo, tengo que derivar aquí. Entonces el coseno se hace menos seno, menos seno, perdón, vaya, pues, menos, disculpe, menos npi, npi sobre lc por el seno de npi sobre lct, más beta con n seno de px por la derivada del seno, que es el coseno, npi sobre lc coseno de npi sobre lct, ¿sí? La sumatoria es en n, y evaluado con el tiempo cero, entonces el seno es 0, y el coseno es 1. Entonces lo que me va a quedar es que g de x, ¿sí?, es igual a la sumatoria de beta con n por n pi sobre lc seno de n pi sobre lx, y nada más, ya, con n que va de 0 a infinito. Por lo tanto, g con x, que es dato, ¿no? G con x es dato. Por lo tanto, lo que voy a tener, déjenme ver. Es que todo esto es el coeficiente, todo esto es el coeficiente de g con x, ¿sí? Así. El beta con n por n pi sobre lc va a ser igual a la proyección de la g de x en el seno de n pi sobre lx, ¿no? ¿Sí? Y esto de aquí es igual a la integral de 0. Disculpen, ¿no? Acá arriba también me faltó. Vaya pues. Es 1 sobre, a ver, perdón, es 2 sobre L, de 0 a L, de G de X seno de N pi sobre L X de X. Esto es igual a este coeficiente que está aumentado, si quieren, ¿no? Y ya. O sea, ese es el coeficiente, ¿sí?, la proyección, y por lo tanto integran g de x con seno de x y les tiene que dar este coeficiente que tienen acá, beta con n y todo eso, ¿no? Por lo tanto, claro, pueden obtener el beta con n y reemplazar en la solución. Entonces tienen la solución, a ver, la solución es esta, ¿no? Voy a señalarle, la solución es esta. Esta es la solución a la de onda. ¿Ok? Es la solución de onda.
en donde alfa con n y beta con n las obtienen en este modo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Disculpe, Sí. bueno, hubo una parte en la que, bueno, para la TDN, o sea, se supone que teníamos de coeficientes de 3 y de 4, pero, o sea, usted le cambiaba de 1 y a de 2. Entonces le A ver, podemos cambiar nomás espérese. ¿En dónde me dice? para TDN, A ver, en función de T, cuando despejamos la raíz de sigma. Ahí, entonces, ahí. O sea, se supone que aquí. tenemos, sí, se supone que tenemos TDN con D3 y con D4. Pues ya luego abajo usted le cambió de 3 y de 4 por de 1 y de 2, entonces. A ver, espera. A ver, a ver, déjeme ver acá. A ver, la T con N, bueno, el X con N que me da el seno, ¿no? El seno de N pi sobre L por X. Y el D1, aquí es D1, no, aquí es D3, D4. Disculpen. Aquí es, sí, tienes razón. Le voy a tachar con este. Este es D3, este es D4. Este es D3, este es D4. Sí, este es D3, D4. Este es D3, D4. Sí. Disculpen. El 1 no va. A ver, este de aquí no va y este no va. Entonces, sí, dígame. También al final cuando sacó G de X, o sea, no le entendí muy bien el despeje de por qué le pone N pi por C sobre L multiplicándole a beta N. Ahí está, aquí. A ver, no, al final casi. O sea, en la parte final. A ver, me dice Cuando ya aplicamos la condición inicial de la derivada de U. de la derivada. A ver, la condición inicial en la una es f de x, ¿no? Y f de x, claro, reemplazando aquí en esta de aquí, la t es 0. Por lo tanto, el coseno es 1 y el seno es 0. Entonces me queda alfa, seno, por el coseno que es 1. Entonces me queda esta. Y la derivada le hago de la original, ¿no? De la x de t. Le derivo en t, me da esto de aquí. Esto está bien, ¿no es cierto? Ya, sí, entendí. Y una vez que esté derivado, eso le igualo a g de x. Y en efecto, lo que me queda es, evaluando en 0, los t se van, el 1 es 0 y el otro es 1, y me queda el beta con n, y el coeficiente n pi y todo eso, ¿no? Y resulta que eso siendo igual a g, y por lo tanto, todo este coeficiente es el coeficiente de Fourier de la g. Entonces, con Ya. ello, con ello obtengo el beta con n, básicamente, ¿no? Entonces ya tengo alfa con n y beta con n. Entonces, con alfa con n y beta con n, que vienen aquí, entonces esta es la solución. ¿Sí? Ahora, claro, Ya. le pueden dejar también, si quieren, algo así como despejado el seno de x, ¿sí? Quizás escribámosle, digamos como está acá, ¿no? Pueden dejar como seno de x, seno de n pi sobre lx multiplicado por estas funciones del tiempo, si quieren. O le pueden separar en este modo como está acá. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Doc, la sumatoria de la solución es hasta el infinito. Perdón, repítame, disculpe. La sumatoria de las soluciones hasta el infinito. Sí. Justamente, digamos, a ver, nosotros en el n, cuando encontramos n, note aquí, n no tiene ninguna restricción, o sea, aquí lo que me va a quedar es, aparte del coeficiente me va a quedar
seno de n pi sobre L X a la final, ¿no? Es un poco la idea. Y por lo tanto, las n's van desde 0 hasta infinito. Es más, podrían ir hasta de menos n, desde menos infinito a más infinito, pero para ajustarnos al caso de Fourier, ¿sí? Entonces, nosotros para tener ese caso, claro, trabajamos desde 0 hasta infinito. Pero claro, si yo, por ejemplo, trabajase solamente con las exponenciales, o sea, la forma exponencial de la serie de Fourier, entonces a mí me convendría poner este seno en su forma exponencial y trabajar en la forma exponencial desde menos infinito a más infinito. Eso sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo es básicamente dentro de ese contexto. Y las ondas tienen que ver con las series de Fourier, cosa que era de esperarse, y se obtiene ese resultado. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctor, gracias. Ya, buenas. ¿Alguien más? Bueno, dígame. ¿Cuándo utilizamos las condiciones de borde de Newman? Cuando la de Newman es que son diferentes de cero. Y eso significa que la onda no es que está en esta condición, sino que podría ser, le voy a hacer acá, la de Newman sería una condición que, ay, perdón, vaya, pues, está medio chueco estos. A ver, la condición de Newman sería, por ejemplo, qué sé yo, que viene algo así, como había indicado antes, o sea, en el un lado no es cero y en el otro lado sí, o puede ser que en el un lado sea cero y en el otro lado sea el mismo valor incluso. Digamos que sea por aquí. Entonces, en este intervalo no son cero. ¿Sí? Y claro, básicamente llegan a una respuesta muy similar, solo que con un desfase. O sea, lo que cambian, aumentan un término más que es el término de desfase. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer ahora la ecuación de calor, que es similar, pero son totalmente diferentes en su descripción, digamos, o sea, lo que representan. La ecuación de calor. También llamada ecuación de difusión. ¿Sí? Es extremadamente importante la ecuación de difusión porque, digamos, ustedes como ingenieros químicos tienen mucho que ver con esa. ¿Sí? En realidad con las ondas también, pero en esta difusión ustedes tienen, por ejemplo, concentraciones que se difunden en medios de solución, ¿no? Entonces es importante y es muy parecida a su estructura anterior. Déjenme ver si hago una... Entonces, el modelo físico ahora va a ser una barra, ¿sí? Una barra en donde en los extremos tiene fuentes de calor. Entonces, ustedes ya como fuente saben, ¿no? ¿Qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, una fuente de calor de 0 grados centígrados en el lado izquierdo y una fuente de calor de 0 grados centígrados en el lado derecho, en este caso la fuente se llama sumidero en realidad, sumidero de calor, y tenemos una perfil de temperatura, ¿sí? En donde en los extremos de 0, pero en otros puntos la temperatura, no le pongamos así, pongámosle,
la temperatura, pongámosle con esto, es que me sirve la T. La temperatura es una F de X, ¿sí? Donde, claro, este es el eje X, ¿no? Que va desde 0 hasta L. La barra va de 0 a L en X. Y tiene un perfil que depende de X, ¿no? De temperatura. Esta es la condición inicial. ¿Ok? Entonces a esta le llamamos nosotros la condición inicial. Y esta condición inicial, al desplazarse en el tiempo, digamos que este es el eje del tiempo. Entonces esta, digamos, este es el tiempo, ¿no? Entonces este perfil poco a poco se va a ir aplanando. Se va a ir aplanando hasta llegar a 0. ¿Sí? Ahora, ¿por qué 0? Porque el lado izquierdo siempre tiene temperatura 0. Como la temperatura es constante, el calor cambia, ¿sí? Y ese calor es simplemente un calor que se va absorbiendo por parte del sumidero que mantiene la temperatura 0. ¿Sí? Entonces, en el tiempo, a la larga, la barra va a terminar a temperatura 0. Pero se va deformando. Y esta deformación es la que vamos a encontrar como solución en X y en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la ecuación de calor o ecuación de difusión, digamos, la satisface. A propósito, la función, nosotros la vamos a llamar la U de xt, ¿sí? Donde U, en este caso, es la temperatura, ¿sí? La temperatura, esto está, pongámosle en grados centígrados, ¿no? O en grados Kelvin si quieren, ya, pongámosle Kelvin, ya, para que sea más en Kelvin. Entonces satisface que la segunda derivada de U, hagámosle con la primera. La primera derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser igual a una constante D por la segunda derivada de U respecto a dx cuadrado. ¿Sí? Entonces, como ven, la diferencia entre la ecuación de difusión de calor, digamos, y la ecuación de onda es que la derivada en el tiempo en un caso es a la primera y la de onda es a la segunda. ¿Sí? Ahora, en realidad esta es un poco más compleja para ser más generales, porque en realidad esta debería ser igual a esta forma, a la derivada con respecto de x de d de u con respecto a dx. Esta es en realidad la más general, donde si u es función de x, entonces ya no es ya no es tan fácil como la de acá arriba, ¿no? Ya tendría otro término más, digamos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que no es de este tipo, o sea, la D, que es el coeficiente de difusión de la temperatura en el metal, todo el fenómeno físico, ¿no? Que el metal está caliente con un perfil inicial y ese va a satisfacer esta relación de temperaturas llamadas U. Y claro, no vamos a tomar en cuenta esta más general, ¿no? ¿Sí? Pero les comento, si tienen esta de aquí, se hace más complicada la cuestión y ya este método ya no es tan inmediato, ¿no? Tienen un término más en la ecuación, es más. Bueno, con condiciones iniciales, U de x0 es igual a 0. Perdón, U de x0 pues, es igual a f de t, eso dijimos, ¿no?
U de X en la condición inicial es a F de X. ¿Sí? En el tiempo solamente necesito la función en el tiempo, no necesito la derivada, porque no tengo una segunda derivada. Y luego tengo las condiciones de borde, ¿sí? Que me dicen que U de 0t es igual a 0. Y asimismo, en el otro extremo, en el U de LT es igual a 0. Esto es válido para todo t. Y claro, el de acá arriba es válido para todo x, ¿no? Todo x en el dominio. Obviamente el dominio que pertenece al intervalo 0L, el x, ¿no? Y t tiene que ser positivo. Vamos a aplicar en efecto, estas son condiciones de Dirichlet, condiciones de borde de Dirichlet. Que son estas de aquí, y esa es la que vamos a trabajar. Con lo cual, la ecuación, supongo que X, vaya pues, disculpe, que U solución de XT, la solución, es igual a una X de X, T de T, donde esta T es siempre el tiempo, ¿no? O sea, la función que depende solo de la variable T, de la función del tiempo. Por eso es que no quería meterle la T como temperatura, ¿no? Pero bueno, como ya trabajamos hace un momento con la U, ya saben, ahora estamos en esto de la temperatura. Y siendo esta la solución, la ecuación, al reemplazar esto en la ecuación, voy a tener la primera derivada, que es xt punto, y esto va a ser igual a este coeficiente d cuadrado, creo que le llamamos. Sí, no, d, solo d. Por x 2' por t. ¿Sí? Y claro, separando x2' sobre x es igual a t punto sobre t y por d. ¿Ok? Entonces, para que esto suceda, es necesario que esto sea igual a menos, a ver, déjenme ver. Esto, menos, menos. A menos lambda. ¿Sí? Y por lo tanto, tengo dos ecuaciones. Una ecuación que es, bueno, voy a hacer rápido, ¿no? Entonces tengo x2' más lambda x igual a 0. Y la otra que es t punto más lambda t igual a 0. Y por lo tanto, las condiciones de borde, ¿no? Con las condiciones de borde que son de Dirichlet. A ver, la U, condiciones de borde, que es U de 0t, que es igual a 0, y esto va a ser igual a x en 0 por t de t, y este x en 0, es que no tenemos la solución. Aquí la solución, a ver, siempre el mismo discurso, ¿no? Y lo que van a tener es que x va a ser igual a una d1 exponencial a la menos, digamos, perdón, más i raíz de lambda x más d2 a la menos i raíz de lambda x, y la t, la t en cambio es aquí sacan, aquí es quizás un poco diferente, si quieren hagámosle. Déjenme ubico.
Aquí lo que tengo es dt sobre t, que es igual perdón, a menos lambda. Perdón, sí, a menos lambda por dt. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí es logaritmo natural de t, es igual a menos lambda t, por lo tanto, t es igual a una t con 0 por e a la menos lambda tiempo. ¿Sí? Esa es la otra de acá. Entonces, con la condición inicial tengo D1 más D2 igual a 0, por lo tanto D1 es igual a menos D2. Y acá a propósito, bueno, está bien. Y y U de L de T, que va a ser igual a 0 también. Y por lo tanto es igual a X en L, T de T, es igual a 0. Y esto implica que es el X, que es de 1, E a la I raíz de lambda L más de 2 a la menos I raíz de lambda L. Bueno, no importa. Y todo esto por T de T, que es T sub 0 E a la lambda T, ¿no? Esto es 0 y por lo tanto D1 es igual a menos D2, por lo tanto esto es igual a D1 que multiplica a E a la I lambda L menos perdón, D1 sale con factor común y E a la menos I lambda L, ¿sí? Por T. Y esto es igual a 0, y por lo tanto, como esto es 0, entonces básicamente me quedo, le multiplico por 2i, le divido para 2i, por 2i dividido para 2i, que me da esto el seno de raíz de lambda L, ¿sí? Es igual a 0. Si quieren, a este le paso a dividir, y por lo tanto todo es igual a 0, y por lo tanto, raíz de lambda L es igual a npi, para que sea 0. Por lo tanto, raíz de lambda es igual a npi sobre L. Reemplazo todos los raíz de lambda por npi sobre L en las soluciones, ¿sí? En X y en T. Como aparece la N, entonces obviamente voy a tener XN TN, que resulta ser igual a esto de aquí, ¿no? D1 es igual a D2, y luego viene el seno, y por lo tanto por parte de la X va a ser igual al seno de NP sobre LX, y por parte en cambio del tiempo, por parte en cambio del tiempo, tenemos T con 0 E a la T con 0 E a la menos raíz de lambda, que es NP sobre LT, ¿sí? Y en condiciones, con las condiciones iniciales, bueno, esta es una U con N, ¿no? La solución, pongámosle si quieren así, la solución U va a ser igual a la sumatoria de las U con N que va de 0 a infinito.
Y por lo tanto, este es igual a la sumatoria del seno de npi sobre lx. Aquí me falta algún coeficiente, ¿no? A ver, espérense un ratito. El D1, 2i D1, pongámosle. 2i D1 sub n, ¿no? Y todo esto llamémosle, no sé, llamémosle alfa sub n. ¿Sí? Alfa sub n, entonces aquí yo le doy alfa sub n, seno de n tanto, y claro, el alfa sub n es con el t, ¿no? O sea, el t con 0 le meten aquí y hacen un solo alfa con n. Por e a la n pi sobre l t, en n, sumatoria en n. Y en la condición inicial tenemos que u de x0, u de x0 es igual a f de x. Y por lo tanto, esto es igual a la sumatoria de alfa con n seno de n pi sobre l x e a la 0, que es 1, con n que va de 1 a infinito. Y por lo tanto, en ese caso les queda que el alfa con n es el coeficiente de Fourier de la f. Con alfa con n es la proyección de f de x a lo largo del seno de n pi sobre lx. Son los coeficientes de Fourier, los coeficientes del desarrollo de la f. Y la f es la condición inicial. Entonces ustedes le dan una condición inicial, les dan esta condición inicial f de x, sacan los coeficientes de Fourier, ¿sí? Y con ello tienen la solución u con n, que es esta de acá. O sea, le voy a volver a escribir, le voy a separar. Voy a volver a escribir. Aquí está. Okay. Entonces, la U con digamos, la solución, esta solución, ¿no? Que es la U de xt, es igual a la sumatoria de alfa con n seno de n pi sobre l x por e a la menos, ¿no? Es menos aquí. Menos, es importante el menos además, ¿ah? Porque eso lo que me dice es que conforme aumenta n, el exponencial se hace más pequeño. Cosa que es bueno, ¿no? Conforme el tiempo crece, el exponencial tiende a 0, por lo tanto, es un sentido de convergencia. Otra forma de convergencia que deben verificar es las alfa con n. Cuando ustedes obtengan las alfa con n, en un cierto modo, al aumentar de n, el coeficiente alfa tiene que ir disminuyendo en valor. Entonces eso ya les da un buen signo de que hay convergencia. No es garantizado, ¿no? No se garantiza, pero ya uno puede estar un poco más tranquilo. Los alfa con n tienen que ir decreciendo conforme crece n. Bueno, el seno lo único que hace es vibrar más conforme aumenta n. Por lo tanto, no contribuye, digamos, a la convergencia. El que sí contribuye es el exponencial y el coeficiente alfa con n. Bien, esa es. No sé si hay alguna pregunta.
Entonces, claro, ustedes pueden probar con algunas funciones, ¿no? Qué sé yo, ustedes pueden probar, por ejemplo, con esta función, decir, esto ya les dejo ejemplo nomás para que ustedes hagan. Supongamos que la barra tenga un perfil de temperaturas, aquí 0 grados, bueno, centígrados, ¿no? 0 grados centígrados, lo mismo es en Kelvin, digamos, aquí no hay mucho problema. Y lo que tenemos es que el perfil que ustedes pueden tener como condición inicial es este. Por ejemplo, es una recta hasta la mitad, ¿sí? Entonces, si van, qué sé yo, por ejemplo, de 0 a 1, por decir algo, ¿sí? Entonces, tienen un perfil que es positivo en la primera mitad y, digamos, pendiente positiva, es una recta, ¿no? Pendiente positiva en la primera mitad y pendiente negativa en la segunda mitad, ¿sí? Ahí tienen una. Pueden hacer con estos dientes de sierra, así se llama, ¿no? Con estos dientes de sierra pueden hacer algunos. Pueden hacer otro quizás con condición inicial, ya que están ahí, de este tipo. ¿Sí? Prueben hacer estos de acá, porque obviamente todos estos, aunque podrán parecer un poco difíciles de encontrar si quieren, en realidad sí les puede servir para modelar, porque pueden hacer combinaciones de estas, ¿no? La grande con las chiquitas, y pueden comenzar a hacer esas combinaciones y van a tener un perfil un poco más complejo en la condición inicial. Entonces, la condición inicial, que es f de x, ¿no? Que es igual a la u de x0. Entonces, con diferentes f's, prueben. A la final, lo único que tienen que hacer es encontrar el coeficiente de alfa con n, nada más. De ahí el resto ya está. Pero bueno. Sí. Bueno, revíselen, está ahí un poco en detalle. Podríamos seguir hablando de esta ecuación, pero por el momento no hay mucho tiempo. Bien, por si acaso les recuerdo que el día viernes tienen la prueba, ¿no? Ok, ¿hay alguna pregunta? En el ejercicio de la onda aparecía C, pero en esta ecuación de calor no aparece el coeficiente de difusión, entonces ahí no. Sí, tienes razón. Sí, es que aquí está el D, este es el D. Sí, tienes razón. Sí, A ver, en realidad aquí es lo que me falta. Este es T con D, pues pongámosle con rojo. Esperemos un ratito. Sí, tiene toda la razón. Aquí es D. Aquí es D. Y resulta que esto es D a la final. Y andando adelante, este es D. Aquí hay una D. Aquí hay una D. Ya, ese es. Sí, muchas gracias. Bien está que me hizo caer en cuenta. Es esta la solución. Ay, vaya, pues. Está doblado, está bien. Esta es la solución, ¿no? Es la solución en donde, claro, los alfa con n se obtienen en ese modo y el e es exponencial a la n pi sobre LTD. La d es sí, la que me faltaba. Gracias por hacerme caer en cuenta. Aquí es d, ¿no? Ahí es d. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Bueno, muy bien. Entonces,
eso es todo, señoritas, señores. El día viernes, no sé si tengamos clase. Más bien yo diría que se dediquen a estudiar. Si alguien necesita algo, me avisa nomás, ¿no? Bien, muchas gracias, señoritas. Gracias, señores. Una buena tarde. Gracias, Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.